Si Jesús, nuestro mejor mensaje, fue la plataforma para sostenernos, o la plataforma, hemos dicho que es la plataforma para todo, ¿no? Es en el mensaje de Jesús donde nos sostenemos, y es en el mensaje de Jesús donde cobra sentido todas nuestras vidas, ¿verdad? Más o menos. ¿Amén? ¿Pudiste predicar a alguien esta semana? ¿Pudiste compartir del mejor mensaje con alguien? Qué lindo es cuando alguien comparte palabra de Dios y suceden cosas, ¿no? Pero hoy queríamos hablar sobre el segundo valor de la iglesia, que es el valor al que llamamos la fe, nuestro estilo de vida. Así que si tenés para anotar, tengo ahí la lengüita ahí que se me lengua la traba. La fe, nuestro estilo de vida. La fe, nuestro estilo de vida. Y miren, para arrancar con este tema, un poquitito compartirles qué no es la fe de la que la palabra de Dios nos habla. Porque la palabra fe es una palabra muy utilizada, mal utilizada, y que constantemente nos abocamos en general para tener esperanza de algo y para como que creemos que atraemos algo. Entonces, hay una fe que es natural, que tiene el ser humano. La fe que constantemente a diario aplicamos, ¿no? Hoy todos, cuando llegamos a este lugar, o recién mismo, cuando les dije tomen su lugar, tomen su asiento, ¿ustedes qué hicieron? Aplicaron una fe natural. Confiaron en que la silla no... A mí en algún momento la silla me está un poquito jugando. Yo siento que cuando me siento se abren un poquitito las patitas, y no sé a qué se refiere eso, pero vamos a dejarlo de lado. Entiendo sus risas y sé a dónde van, pero es como que uno tiene la confianza de que la silla te va a sostener, ¿no? Uno cuando se sube a un avión, más allá de alguna turbulencia que pueda llegar a haber, uno tiene una confianza natural en que el piloto, gracias Ju, en que el piloto va a aplicar bien sus conocimientos y nos va a llevar a buen puerto, ¿verdad? O alguno se sube a un avión sabiendo, y bueno, pasa lo que pase. Me meto en el avión. ¿Alguno se subió así al avión alguna vez? No, tienen una convicción de que el piloto... Después te tomás las pastillitas, después son miedos, ¿no?, que uno tiene extra, pero sabés que en el avión, si va bien, llegás a buen puerto, y si no, no te vas a dar cuenta. Pero la realidad es que hay fe que uno aplica, pero que no es la fe de la cual Dios nos habla. De hecho, hay veces que utilizamos la fe como cierto placebo, ¿no? Esa pastillita que nos tomamos, que no tiene ningún medicamento, pero que, ay, me tomé estas pastillas, me va a hacer bien. Y por ahí no hace nada, pero... sí, a vos te va a hacer algo, porque vos generaste algo en tu organismo, en tu cabeza, y genera algo. Hay esta fe natural que aplicamos todos. Hay otro tipo de fe, que algunos la llaman una fe psicológica, otros la llaman esta fe en medio de una fe mágica, ¿no?, que lamentablemente se está utilizando mucho en este tiempo en muchas iglesias, ¿no? Es una fe psicológica o de mente positiva. Yo cierro los ojos y atraigo, ¿no? O sea, entonces cerremos todos los ojos y soñemos con... Y eso va a ser... Nos vamos a imaginar. ¿Qué te vas a imaginar? Una casa. ¿Te imaginas Miami? Ricardo Ford. ¿Te imaginas qué? Felford. No, es verdad. No, está bien, es verdad, es verdad. ¿A quién te imaginas? ¿Qué es lo que te imaginas? ¿No? Entonces, sucede mucho, sobre todo, y no es que... mi intención no es juzgar a los que... Cada uno maneja la fe como la alimenta como cree conveniente, ¿no? Pero muchas veces escucho este tipo de fe inclinada a deportistas, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me va a ir bien, voy a ganar 3-0, 4-0. Algunos estamos aferrados en un superclásico a algunos versículos y después
puede que se aplique o no. No, sí, es un partido de fútbol, es un deporte. Se gana y se pierde. Pero hay veces que nosotros tratamos de aplicar ese tipo de fe. Y ese tipo de fe muchas veces se aplica solamente a cosas materiales. Que no tengo nada en contra de lo material. De hecho, tengo invertida mi fe en muchas cosas materiales, ¿no? Personales y también como iglesia. Nosotros como iglesia soñamos con tener un montón de cosas dentro de este lugar que sean una comodidad para nosotros. Y tenemos fe en que sucederá, ¿no? Convicción, certeza, pero no va por ahí tampoco. La fe de la cual la Biblia nos habla, nos ofrece, no es una fe que nosotros podemos generar. No es algo que vos y yo podemos trabajar. No es algo que vos y yo podemos decir, tiro fe. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. La fe es algo otorgado por Dios. Y esta fe es una fe que responde solamente a alguien, a Cristo. No a nuestros intereses, no a intereses personales. Por eso, cuando hablamos de la fe como estilo de vida, es porque es esa fe que nos va a sostener en momentos de felicidad, de alegría, pero también esta fe como estilo de vida que nos va a sostener en momentos de tormentas, en momentos de circunstancias adversas, en momentos en donde vamos a llorar, en momentos donde vamos a estar tristes, pero vamos a estar sostenidos en la palabra de Dios. Porque la fe no es un mero sentimiento, ni emociones, sino que la fe es una certeza basada en la palabra de Dios. Por eso, lo primero que quiero decirte, y tiene que ver un poco vamos a hablar como una dinámica de la fe, ¿no? La dinámica de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo se genera la fe? ¿Cómo se desarrolla la fe? ¿Dónde se manifiesta la fe? ¿Para qué es la fe? Y lo quiero hacer bien rapidito, bien rapidito. Así que lo primero que quiero decirte, ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿no? Es el versículo que todos conocemos y que de alguna manera nos ha tocado en la escuelita, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, ancianos, en encuentros, en campamentos, en un montón de lados, ¿no? Esta palabra, este versículo que dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay dos palabras en griego que no voy a empezar después te la tatuás, ¿no? Las palabras en griego, pero que hablan de certeza, que tiene que ver con fundamento, realidad y sustancia. Eso es lo que significa la palabra certeza. De nuevo, certeza tiene como significado fundamento, realidad y sustancia. La fe no es un pensamiento positivo. La fe es un fundamento, es una realidad y es una sustancia. Es aferrarse a la realidad invisible de Dios como si fuera visible. Es como que yo lo veo a Dios, pero no lo veo, pero es como si lo vieras. Esa es la expresión, esa es la idea de certeza. Y la idea de convicción es evidencia, demostración. ¿Sí? Entonces, certeza, fundamento, realidad, sustancia, y convicción es evidencia, demostración. La fe actúa como prueba interior de aquello que todavía no vemos con los ojos. Es decir, que si tuviéramos que hablar de una definición teológica, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero hay un pero en esto. Hay una respuesta humana a esta fe, que si no se acciona, no se responde con confianza y obediencia, no se puede palpar, no se puede disfrutar. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la fe? Algo que viene solamente de parte de Dios, pero que se va a manifestar si hay una respuesta humana. Si hay algo que de alguna manera hay una respuesta tanto tuya como mía a ese regalo de Dios, a ese don de Dios, para que cuando recibimos esa fe, yo tenga esa convicción que viene de Dios y por lo tanto yo respondo, yo me muevo. ¿Se entiende? Eso es fe.
No, es medio complicado. ¿Qué es la certeza, la convicción, lo que se espera? ¿A qué se refiere? Es eso. No te la compliques más. Es algo que viene de Dios y es algo que como viene de Dios, o lo podemos aceptar, porque en Santiago la Biblia dice que hasta ¿quién creen? Los demonios. Si la fe se trata solamente de creer, hasta los demonios creen. Pero los demonios no aceptan esa palabra, esa verdad, y no responden y obedecen a esa verdad. Por eso la fe tiene que ver con eso, tiene que ver con algo que viene de Dios, que lo creo, pero que también acciono, también lo muevo. Por eso, eso es la fe. ¿Se entiende? Están conmigo, ¿verdad? O los perdí ya mentalmente, están conmigo. Certeza, convicción, quédate con eso. Fe, dos cositas. A, viene de Dios. B, respondemos nosotros. Y cuando sucede esa combinación, suceden cosas maravillosas, ¿no? 2, ¿de dónde proviene la fe? Entonces, ¿qué es la fe? Lo hablamos recién. ¿De dónde viene la fe? ¿Cómo yo puedo desarrollar la fe? ¿Cómo yo puedo alimentar la fe para que no solamente sea de vez en cuando? Y miren lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Espero que lo tengan todos. ¿Lo tenemos todos? Romanos capítulo 10, verso 17. Lo afirma con mucha claridad. Dice, la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Pero ¿el oír qué? ¿Qué es lo que dice después? Y el oír el mensaje de Jesús. Oír palabra de Cristo. La fe se desarrolla en Cristo. La fe es dada por Cristo, es alimentada por Cristo, es nutrida por Cristo. Por lo tanto, yo no puedo ser un hombre de fe, no se puede ser una mujer de fe, si yo no consumo su voz, si yo no busco su voz. Por eso, este versículo dejan algunas cositas. Primero, que la fe no surge de una propuesta humana, sino que viene de parte de Dios. No se despierta por algo humano, viene de Dios solamente. Que la fe se alimenta continuamente. No es una sola fe y ya está. Ya tengo una fe. No, la fe se alimenta. La fe es como un músculo. La fe es constante. A mayor conocimiento de Dios, mayor desarrollo de fe. Sí, es así. Cuanto yo más conozco de Dios, cuanto yo más consumo de Dios, es cuanto más amplia puede ser mi fe, porque no es una fe basada en mi conocimiento, sino en Cristo. Lo que oímos determina lo que creemos. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchás vos en la semana? ¿Qué escuchás vos? ¿Qué escucha tu familia en la semana? ¿Qué es lo que te entra en el oído? ¿Qué es lo que nos entra a nosotros en el oído? Y déjame hacerte una diferencia, porque hay veces que hay gente que para cuando le aprieta un poco el zapato con esto, van a responder, para, no seas tan fanático, yo vivo en un entorno humano, con gente, no tengo alitas, no soy un ángel, no seas fanático. No hablamos de eso. Hablamos de cómo nosotros podemos aplicar fe en medio de ese entorno, donde consumen constantemente malas noticias. No te digo que estemos aislados de las malas noticias, pero si esas malas noticias van a nutrir nuestros oídos, nuestras reacciones van a ser, eso es sentido común. Lo que yo escucho es lo que yo voy a accionar, es como yo voy a responder. Por eso la fe tiene que ver con esto. La fe viene de Dios, y como viene de Dios, es la que me alimento en Dios para nutrir mi fe. Hay un teólogo que dice, la fe no es una facultad humana, sino un encuentro con la palabra viva de Dios en Cristo. No es que yo genero fe, sino que Dios se revela y me da la capacidad de responder.
¿Sí? ¿Qué es la fe? Si tuviéramos que redefinir un poquitito lo del punto 1 de qué es la fe, le sumaría, además de viene de Dios, es también una respuesta humana, en obediencia, en confianza en su palabra, pero la fe es un encuentro. Quiero que lo anotes. La fe es un encuentro. Un encuentro con la palabra de Dios. Yo me encuentro con... Por eso la palabra de Dios es tan hermosa. Porque la palabra de Dios no solamente se revela a aquellos que se capacitan en un instituto, que hay un instituto bíblico acá unos 20 minutos. La iglesia tiene un instituto donde enseñamos teología. Creemos en la teología, es una herramienta hermosa. Pero fíjense que aún no estudiando teología, también Dios se revela a las personas. Hombres y mujeres, hambrientos por Dios. Y van a la palabra de Dios y no entienden de contexto, no entienden de un montón de cosas, pero el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo trae orden. Y el Espíritu Santo inspira. Y el Espíritu Santo mueve por medio de la palabra de Dios y suceden cosas milagrosas. Ahora, cuando nosotros nos volcamos en la palabra de Dios, tenemos un encuentro con la palabra de Dios, ese encuentro es lo que genera fe. No es nuestra persona generando fe, sino fíjense Pedro. ¿Recuerdan la historia de Pedro en la barca, caminando sobre las aguas? ¿Recuerdan esa escena? Jesús viene caminando, se asustan, esto, lo otro, y Pedro no generó una fe por sí solo, no generó una fe para caminar sobre las aguas, sino que tuvo un encuentro con una palabra, ¿no? ¿Cuál fue esa palabra? ¿La recuerdan? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Ven. El encuentro con esa palabra, ese encuentro que Pedro tuvo con esa expresión, con esa palabra, le reveló algo a Pedro en ese momento, que él tenía la capacidad para caminar. Está bien, fue un pasito, fueron 2 pasitos, no importa. Pero tuvo ese encuentro con fe, tuvo ese encuentro con la palabra que le generó fe. Fíjense que siempre Dios es el que genera, siempre Dios es el que mueve, siempre es Dios el que está dispuesto por medio de su palabra. Y cuando vos y yo nos encontramos con la palabra, es cuando en ese encuentro se genera algo sobrenatural. Por eso es tan importante que nosotros podamos escuchar palabra de Dios. Por eso es tan importante que podamos abrir la palabra de Dios y podamos leerla y que nuestros oídos puedan escuchar esa acción de oír palabra de Dios, de orar palabra de Dios, porque es ahí, en ese encuentro, donde sucede el verdadero milagro. ¿Querés tener fe? ¿Querés que todos acá en esta iglesia podamos aplicar fe? Necesitamos consumir palabra de Dios. Un encuentro con la palabra de Dios basta para dividir las aguas. 2 tuvieron fe. Con esos 2 me voy al río y... Un encuentro con una palabra de Dios produce milagros. Milagros. Pero es a través de la palabra. Este teólogo va a decir, acá me lo anoté, no lo iba a compartir, pero lo voy a decir. Dice, ¿dónde está? La fe no es una facultad humana, algo que yo tengo guardado, sino la respuesta que doy cuando me encuentro con la palabra viva, que es Cristo mismo. La iniciativa es siempre de Dios. Él se revela, Él habla, y esa palabra crea en mí la capacidad de responder con fe. Pedro no tenía la facultad en sí mismo para creer y caminar sobre las aguas. Solo pudo hacerlo porque Jesús le habló. Ven, la palabra de Cristo creó la posibilidad de fe en Pedro. ¿Qué palabra de Dios va a tener un encuentro con vos esta noche para que produzca una fe sobrenatural?
¿Qué palabra? ¿Qué palabra esta semana puede encontrarse con vos y pueda romper tus esquemas de vida, nuestros paradigmas, nuestras estructuras mentales y que se pueda producir un verdadero milagro? ¿Qué palabra? 3. Entonces, ¿qué es la fe? Punto 1. ¿Cómo desarrollo la fe? Punto 2. Punto 3. ¿Cómo se manifiesta la fe? Y un poco lo que hablamos en la introducción. La fe no es abstracta, no es pasiva. La fe es un accionar. Fíjate, en Hebreos capítulo 11, 7, dice que Noé, por la fe, ¿qué hizo? ¿Recordás? ¿Qué? ¿Quién dijo? Creó un arca. No es que creyó en que venía un diluvio. Creyó y ¿qué hizo? Hello. Creyó y accionó. Creyó y se movió. Se movió en confianza. Se movió en certeza. Se movió en convicción. Hebreos capítulo 11, verso 8. Abraham salió de su tierra, de su familia, dejó todo, porque hubo una palabra de parte de Dios. Esa palabra reveló algo en él, una convicción, y esa convicción lo llevó a un movimiento. Salió de su lugar y se fue a donde Dios le dijo. Moisés, en Hebreos capítulo 11, verso 24, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y lo que conlleva, ¿no?, ese título. Porque había un nombre mayor, un título mayor. Dios se revela a Moisés y en Moisés se produce algo. Entonces, ¿cómo se manifiesta la fe? Cuando yo empiezo a entender lo que Dios me está diciendo y empiezo a obedecer lo que Dios me dice. Es accionar, es moverme, es salir, porque el Evangelio es acción. Hay un teólogo que se llama Dietrich Bonhoeffer. Me lo estuve estudiando toda la tarde para decirlo bien, porque si no me cargan. Dietrich Bonhoeffer, ¿está bien? No sé si hay alguno ahí que me quiere criticar. Bueno, dice, hablaba sobre la fe y vinculaba la fe con la obediencia, una obediencia práctica. Y dice, para él la verdadera fe no es un sentimiento, sino obedecer cuando Cristo llama. Sino es obedecer cuando Dios te habla. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que Dios te está hablando en este tiempo? ¿Qué es Dios lo que nos está diciendo a nosotros? Porque la fe se va a ver, la fe práctica se va a ver en la familia, en el hogar, en el trabajo. La fe no se aplica para solamente una campaña evangelística donde tiene que haber sanidad, liberación, endemoniado. No es solamente la fe para eso. Hay una fe constante del día a día donde vemos lo de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios te está diciendo para con tu familia? Para con tu hogar. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo hoy para con tu matrimonio? ¿Cuál es tu proyecto de vida para con cómo va todo enganchado? ¿Para qué estás en este momento? No, yo estoy para todos tenemos un sentido de las cosas. ¿Sabías que hay un sentido de vida? No estábamos para gastar oxígeno en este mundo. Hay un propósito de Dios para hay un propósito de Dios para tu vida. Hay un propósito de Dios para mi vida. Lo estoy buscando, pero hay un propósito de Dios. Y esto me lleva a lo último. ¿Cuál es la finalidad de la fe? ¿Para qué sirve la fe? Estuve un poco dubitativo con este punto, porque
Hay veces que nosotros entendemos que no hay nada que podamos hacer que genere un mayor amor de Dios para con nosotros. Cuando la Biblia habla de que sin fe es imposible agradar a Dios, uno dice, pero si Dios ya se agrada de mí, y realmente Dios ya se agrada de nosotros. Ahora, empecé a hacer esta relación un poquitito de Dios con nosotros como, en mi caso, yo Cristian como padre de Bautista, ¿no? Y entendía algo con respecto a esto de el agradar a Dios. Nosotros no podemos hacer nada que haga que Dios nos ame más. Él ya nos ama. Y por su característica de amor, Él ya nos ama, inclusive antes de nosotros tener la convicción de pecado y arrepentirnos. Nosotros no hicimos nada para que Él nos ame. No podemos hacer nada para que Él nos ame. Él nos ama, porque es su característica. Y salvando las distancias, ¿no?, entre Dios y yo, hay mucha diferencia, una eternidad para ser más preciso. Yo entiendo que Bauti no tiene que hacer nada para que yo lo ame. Yo lo amo porque ya vino a esta tierra y es producto de un amor y está en mis brazos y está bajo mi autoridad. Y no hay nada que Él haga que genere en mí un mayor amor. Lo amo con un amor que no puedo explicarlo. Uno no lo puede explicar. Es amor, si tengo que dar la vida, no lo pienso dos veces. Si se tiene que operar y le tengo que dar le voy a dar lo que sea, no importa. No se piensa. Esto es lo que piensan los padres, ¿no?, de sus hijos. Uno no lo piensa, uno no lo negocia, lo entrega todo. No hay nada que Él haga para que genere un mayor amor. Pero sí hay algo que a mí me produce una sonrisa, que a mí me llena de, permítame decirlo, orgullo, un poco de orgullo, pecador, cierta felicidad de cuando yo le digo algo que Él no conoce ni sabe, pero tiene confianza porque se lo digo yo. Entonces cuando Él hace algo que no está muy seguro, no tiene mucha convicción porque no conoce, no tiene experiencia, pero va o responde porque se lo digo yo, eso es algo hermoso. La confianza en mi palabra es de las cosas más hermosas. Y Él no lo tiene que hacer, pero para mí ya es un regalo. No lo voy a amar más, pero es una felicidad enorme. ¿Me entiendan los padres, no? ¿A qué me refiero? A los que no tienen hijos, igual. No, ya van a tener. Con otras cosas. Es algo que no se puede explicar. Hay veces que confundimos la fe con querer agradarle a Dios con un movimiento mío. Si yo hago algo, Dios me va a amar. No se trata de eso. La fe, ¿cuál es la finalidad de la fe? Agradarle a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y estaba intentando, mientras craneaba cómo poder compartirlo de la mejor manera, decía, ¿y cómo? Y esto y lo otro. Y hay una escena en una historia. ¿Conocen la serie The Chosen? No me malentiendan, no es que The Chosen es una predicación, la podés usar por un montón pero es una serie, es Hollywood, por así decirlo. ¿Dios te puede hablar? Sí, un montón. Dios te puede hablar un montón de cosas, de un montón de maneras. Pero no es porque... No, que The Chosen dice... No, andate a la Biblia. No es una versión de Chosen. The Chosen es una serie donde suman muchas cosas bíblicas, y también hay otras que no están ahí. Entonces
tranquilos, pero hay escenas que capturan muy bien la esencia de frases, de capítulos, de historias y de escenarios. Y hay una que a mí me llamó la atención, que realmente me quebró un montón. Yo estaba con la tele encendida viendo esa escena y estaba con la luz apagada, estábamos todos llorando así. Y viste cuando querés llorar despacio para que otro no se dé cuenta, parece que te vas a ahogar. Entonces es peor, llorá, porque la otra persona ya se va a dar cuenta. Y te llena el alma. Y es hermosa. Y las quería compartir, pero digo, mejor si la vemos, ¿no? Entonces son 4 minutos. ¿Me dan 4 minutos para poder ver esta escena, para poder capturar lo que intento decirles? Y con esto terminamos. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Quién me tocó? Todos para atrás. Les hice una pregunta. ¿Quién me tocó? Maestro, la gente lo empujaba desde todas las direcciones y nos pregunta quién lo tocó. Todos lo hicieron. Alguien me tocó. Sentí poder saliendo de mí. Quien me haya tocado, que me lo diga. Maestro. Fui yo, maestro. Solo el flequillo de su túnica, solo la orilla, lo prometo, y no está sucio. ¿Por qué mi túnica? Lo siento. Yo sé que debí decirle, pero sí. Si me tocaba, hubiera terminado ritualmente sucio de acuerdo a la ley. Estaba enferma. Estuve enferma por 12 años. Sangraba y nadie pudo hacer nada. Pero pensé que si solo tocaba la orilla de su túnica. Y tenía razón. Gracias. ¿Quién te dijo que podía sanar? El hombre de la fuente. Y tenía razón. El flujo ha cesado. Hija mía. Yo ya no soy hija de nadie. Mírame. Sí lo eres. Hija. No fue mi pedazo de tela la que te curó. Pero fue en ese instante, lo sentí enseguida. Lo sé, pero no fue eso. Te curó tu fe. Maestro, tuvo un sangrado prolongado. Podríamos llevarla con... Está limpia. Tú me has bendecido hoy. Y lo sé. Hija mía, sé que has peleado durante mucho tiempo. Debes estar exhausta. Ahora ve en paz. Tu fe te ha salvado. Quisiera quedarme otro rato, pero tengo otras cosas que hacer. ¿Alguien más tiene una fe como la tuya? Pero me alegra tanto que nos hayamos encontrado. Sí.
Bueno, captura la esencia de lo que queremos decir. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien aplica esta fe, una fe sostenida en Cristo y en su palabra, oyendo su palabra, lo que sucede es algo milagroso, que no es ya que Dios nos bendice porque Él ya nos bendijo, sino que nosotros empezamos a bendecir su nombre. Y captura la esencia de lo que queremos decir, porque si ustedes se fijan bien en la escena, cuando toca el cordón, la punta del cordón, su cara, yo me lo he imaginado varias veces a Jesús de esa manera, no con la cara del protagonista, ¿no? Pero sí de esa escena, ¿no? De él reaccionar ante algo. Es como un código de barra que reacciona en un infrarrojo y detecta, ¿no? una mercadería, un producto. Y que es de alguna manera ese código de barra, esa fe que tocó algo y que activó de alguna manera una fe sobrenatural. Pero esta fe que agrada a Dios. Así que imagínate vivir una vida, de alguna manera, ese estilo de vida, donde todo lo que hagamos o de la manera en que nosotros reaccionemos tenga que ver con esto, con robarle una sonrisa a nuestro Jesús. Es de alguna manera saber que con la fe bíblica, la fe con la que Dios nos habla, es agradarle constantemente a Dios. No nos va a amar más, Él ya nos ama. Pero Él sí va a estar agradado. Y hay una frase que Él dice, qué bueno es haberme encontrado con vos. Qué alegría haberme encontrado con vos. Le cambió la tarde a Jesús. Le cambió una tarde a Jesús. No estaba en la escena de nadie más que de Dios, ¿no? En su eternidad. Conocía esta escena, pero otros no conocían esa escena. De hecho, esta mujer no sabía qué iba a pasar. Pero no solamente que se lleva la sanidad de esta mujer, sino que también se lleva la convicción de haber bendecido a Jesús. ¿Saben? La fe que nos propone Jesús nos saca a nosotros del centro y lo pone a Él en el centro. Y lo pone a Él. Y Él es el centro de nuestra fe. Así que yo voy a invitarte que puedas ponerte en pie. El agrado de Dios no es porque hiciste algo bien, porque yo hice algo bien. El agrado de Dios es porque le creíste, porque le creí. Él se agrada. La fe reconoce quién es Él y lo que Él dijo. Eso honra su carácter y lo glorifica. Amados, esta fe lo que hace es poner en evidencia a quién creemos. Por eso muchas veces elevamos a tantos hombres y mujeres de fe, porque parece que ser hombres y mujeres de fe solamente está en un catálogo especial de superdotados que hacen un montón de milagros y maravillas. El tema es que algunos locos, unos pocos locos, creyeron en esta fe y disfrutan de bendecir a Jesús. Y hay muchos de nosotros que seguimos creyendo en una fe que tiene que ver solamente con algo material, lo que Dios me pueda dar, lo que me falta, y lo que esto y lo otro. La fe apela no al milagro, sino al Dios de los milagros. Nos quedamos con los milagritos y nos perdemos del Dios de milagros. Por eso en esa cena me gusta por eso, ¿no? Me bendeciste. Me ha sido de bendición. Que Jesús nos diga eso, ¿no? En la intimidad. Cristian, ¿cómo estoy alegre? Estoy bendecido por tu accionar en esta noche.
No porque hiciste algo bien, porque haces bien cosas buenas y cosas malas, te equivocás. Pero me alegro porque creíste en mi palabra. Me alegro porque esa convicción en mi palabra te está manejando, te está direccionando. Me alegra, me bendice tu fidelidad, me bendice tu convicción, me bendice tu certeza de lo que yo dije, de lo que yo te hablé. Me bendice tu estilo de vida. Es mi anhelo, es mi sueño que Dios se alegre de la Iglesia Extremo Amor por tener un estilo de vida que es la fe. Así que ahí en donde estás, vamos a tomarnos unos minutitos para meditar en esto, meditar en esta palabra. La fe viene de Él, no podemos hacer nada. La fe se alimenta de su voz, de su palabra. La fe es un encuentro con su palabra. La fe me mueve a hacer, me mueve a salir, y no estoy hablando de meritocracia, no estoy hablando de llevarme los laureles porque me moví, sino porque esa palabra se reveló a mi vida y me impulsó, me movió, me llevó a accionar, porque definitivamente todo eso tiene un fin. Y más allá del milagro, más allá de respuestas respondidas, y más allá de un montón de provisiones de parte de Dios para con todos los que estamos acá, por sobre todas las cosas, el fin de agradarle a Él, el fin de robarle una sonrisa a Él. Oh Dios, en el nombre de Jesús, lo que te agrada a Dios es que yo dependa de vos. Cuánto te alegra que confíe en tu palabra. Cuánto te alegra, oh Dios, que me sostenga en tu palabra. Oh Señor,